9:17 de la mañana de este domingo, último domingo de este mes de agosto. Recuerde que la entrevista del Canal 25 puede verla en mi canal de YouTube, la entrevista con Manuel Acevedo. Todas las entrevistas están ahí, usted puede verla, volver a verla, escríbame, nos conectamos y la que vamos a hacer en este momento también la vamos a subir inmediatamente. Pachequín la sube, la entrevista con Manuel Acevedo. Les recuerdo que la cooperativa San Miguel, 69 años de existencia cooperando por el futuro de sus asociados y el medio ambiente. 69 años ofreciendo soluciones económicas, sociales y medioambientales en el país y específicamente en Santiago. Tenemos sucursales en la principal, en Las Charcas, Yapur Dumí, en la Bartolomé, al préstamo o a los préstamos o al préstamo usted puede abonarle, baja sin cargos. Puede abonarle al capital para que los intereses bajen sin penalidad. Cooperativa San Miguel. Agradezco la presencia un domingo de mi amigo que dejó su familia, el ingeniero Irving Vargas. Somos amigos desde cuando yo trabajaba como reportero. Lo entrevistaba mucho cuando yo era reportero del Canal 29 y yo recuerdo tenía un programa. No sé si era los sábados o los domingos, porque hace muchos años. Y hoy está aquí en el set de la entrevista del Canal 25. Él es especialista con mucho conocimiento, sabe bien, amplios conocimientos de sismo, terremoto. Fue presidente del CODIA, fue secretario de urbanismo del ayuntamiento de esta ciudad. Y a él doy los buenos días. Ingeniero, ¿cómo se siente? Bueno, de verdad que me siento muy contento, sobre todo de tener tanto tiempo que no regresaba a un espacio tuyo. Sí. Y hoy vamos a compartir interesantes nuevas noticias y hacia una cultura sísmica de un país y una ciudad que espera un terremoto. Hay que prepararse, ingeniero. Definitivamente tenemos que prepararnos porque la República Dominicana, la morfología de nuestra montaña, de nuestra cordillera, son fruto de la actividad sísmica. E históricamente hemos tenido grandes terremotos, en el cual, en el desarrollo de este programa, vamos a ir viendo el por qué uno tiene la certeza y los conocimientos, el por qué uno dice que estamos entrando en una etapa de recurrencia en donde puede producirse un gran terremoto de magnitud de 7.5 a 8, que ya es una magnitud considerable para que sea catastrófico. Porque usted dice que ya puede producirse, se acerca el momento, ¿cada qué tiempo puede producirse un fenómeno? Sí, precisamente estos argumentos los tenemos basados en dos aspectos muy fundamentales. Una es, si analizamos los terremotos históricos en la República Dominicana, en la cual cada 50 o 75 años debe de ocurrir un gran terremoto. El último ocurrió en el año 1946 y la escala entre 50 y 75, ya precisamente el terremoto del 46 de 8.1, el más grande en la isla, tiene 75 años. Es decir, que ya la falla septentrional, que en este caso tiene toda la deformación acumulada elástica, de una deformación con un desplazamiento de 4.5 metros de deformación, con mucha energía, que era la misma deformación que cuando ocurrió el último gran terremoto en esa falla, según el último estudio geológico de los Estados Unidos, que dice que el último gran terremoto ahí en la cercanía de Jacagua, ahí donde tú eres oriundo, sí, donde te desarrollaste, fue en el año 1200. Entonces, si sumamos 1200 más 800, estamos hablando de 2000, estamos en el 2021, es decir, que estamos precisamente en un periodo en donde en la corteza, entre la zona de contacto de las placas, existe mucha deformación y que todos los científicos que han estado muy cerca de la República Dominicana, como el doctor Paul Mann, que es aquel famoso científico que ustedes ven en los programas especiales de Discovery Channel en el área de geología, el cual nos acompañó aquí en el terremoto del año 2003, pues ellos dicen que precisamente la República Dominicana tiene que comenzar una cultura agresiva para prepararse, porque el terremoto no lo va a parar nadie. Y como el terremoto no lo va a parar nadie, la magnitud del terremoto sí nosotros podemos de manejarlo. Es decir, preparando a nuestros municipios, revisando nuestras edificaciones, qué hacer y corrigiendo
a tiempo. Y esto no es nada nuevo. Yo estuve en Puerto Rico en el año 2018 e impartí varias conferencias bajo el título Sismicidad en la isla del Caribe, y en la cual yo le decía a los puertorriqueños, los hermanos puertorriqueños, en la sala de secciones de la alcaldía de San Germán, de Guánica y de Ponce, que le decía que ya el periodo de recurrencia de ellos ya se le había agotado, porque el último gran terremoto que ellos habían ocurrido fue en el año 1918, el cual produjo un tsunami, no solamente en la parte oeste de Puerto Rico, noroeste, sino también en nuestra parte este de República Dominicana, donde están ubicados todos los grandes proyectos turísticos del país. Pero en aquel entonces no había nadie ahí en la zona este, y eso pasó desapercibido. ¿Y qué resulta? Le hablé a los puertorriqueños sobre la vulnerabilidad de sus edificaciones, porque eran edificaciones construidas al estilo Sanco, es decir, mucho peso arriba y con unas columnitas muy débiles abajo, tipo canquiña. Y en ingeniería, cuando hay un 70% de diferencia de rigidez entre un nivel y otro, se presenta lo que se denomina un piso suave. Es decir, mucho peso arriba, una sacudida, y entonces viene y las columnas fallan porque las columnas no están diseñadas para resistir efectos laterales, sino las columnas son cargas verticales. Y resulta que un pequeño terremoto, porque yo entiendo que el terremoto que ocurrió en Puerto Rico hace 1 o 2 años atrás no es el terremoto que debe de ocurrir ya en la parte noroeste de Puerto Rico, pero apenas 5.6, mira los daños que ocasionaron, porque las edificaciones eran muy vulnerables. Edificaciones con poco acero, edificaciones con piso suave, edificaciones con columna corta, y se produjo ese terremoto. También había hablado de que el periodo de recurrencia de Cuba ya estaba agotado. Luego, al año de yo estar en Puerto Rico, bueno, ocurrió un gran terremoto entre Jamaica y Cuba, que precisamente fue de 7. También ocurrió el terremoto del 2010 en Haití. Ahora ocurre nuevamente en la parte sur lo que significa que esa misma falla de Haití atraviesa la República Dominicana, por ahí bordeando la parte del lago Enriquillo, y sale por la bahía de Barahona, pero además también va paralelamente a lo que es el litoral de la República Dominicana, el litoral sur, lo que significa que esa falla disipó energía en el intermedio y en la cola, porque esta misma falla viene precisamente desde Jamaica, y la falla septentrional es de identidad con esta misma falla, porque son transcurrentes, donde los terremotos se van a producir superficialmente, como fue este caso, 10 kilómetros de hipocentro de profundidad y muy cercana a la ciudad de Santiago, por lo que todo está escrito lo que puede pasar. Y está tan escrito que nosotros sabemos cuáles edificaciones pueden sufrir, porque ya la tenemos estudiada. O sea, ingeniero, perdóneme, ¿de qué magnitud usted...? De 7.5 a 8 son las estimaciones que se han hecho. Es mucho. No solamente en el caso de la parte dominicana, sino Paul Mann, Eric Calais, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que han estudiado la falla, pero sí tenemos un histórico de que en el 46 fue de 8.1. Si ocurre de esa magnitud, usted dice, tienen identificadas edificaciones. Correcto. ¿Qué pasaría con esas edificaciones? Bueno, que están mal construidas. Bueno, lo que pasa fue que muchas de ellas fueron construidas antes de que existiera un código sísmico en la República Dominicana. ¿Qué tiempo hace del código? El primer código sísmico, que fue preliminar por los intereses que había en la República Dominicana, que abarcó desde el año 1979 hasta el 2012, bajo el título de preliminar. Porque habían intereses, sobre todo en el sector construcción de la República Dominicana, de que no quería un código sísmico porque iba a encarecer un poco el costo de construcción. Y eso a mí me lo confirmó el secretario de ese entonces, que era Rafael Coromina Pepín, que se le obligó precisamente a tirar la circulación un código sísmico preliminar. Entonces ahora tenemos un buen código sísmico fuerte, muy rígido. Yo encuentro más rígido de lo que deberíamos de tener. Se está aplicando, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo el trabajo,
Pero hay edificaciones, como en el caso de Santiago, el Ayuntamiento de Santiago, cuyo primer nivel puede desaparecer en el caso de un terremoto. ¿Del ayuntamiento de aquí? El que es el lobby, Ajá. lo que es el segundo nivel, podía ser el primer nivel en el caso de un terremoto, porque nosotros pagamos $1.000.000 para hacer un estudio a una persona muy valiosa en lo que es el área sísmica, y que es un profesional que siempre las aseguradoras cuando hay un terremoto lo contratan. O sea, que una persona de alta valía, y nos entregó un estudio, el cual nosotros habíamos apartado unos recursos ahí pero ya estábamos en la etapa final de esa gestión. Pero sí, yo, dentro de las dos cosas que yo le entregué al nuevo secretario general del ayuntamiento, fue ese estudio, que yo tuviera el conocimiento, y otro estudio que tenía que ver con todas las propiedades del ayuntamiento. Es decir, que la sala capitular, el recién salón de los regidores, son los sitios mucho más vulnerables, el cual pueden aplastarse, y que eso ya está diagnosticado. Es decir, un terremoto de 7,5 a 8, es muy posible que ese edificio ceda ese nivel del lobby y desaparezca por completo. Al igual que el Ulises Francisco Payá, son esas edificaciones con el terremoto del año 2003, bueno, pues ahí, sin tener la carga de uso de los estudiantes encima, hubieron columnas que fallaron. Sí. Es decir, que, y todo lo que hemos dado física, la fuerza lateral que tumba una edificación en masa por aceleración. Pueden haber dos edificios, uno más pesado que otro, y el más pesado va a tener mucho mayor impacto, porque la aceleración te le agrega las ondas sísmicas. O sea, ¿qué tanto se propaga una onda sísmica? ¿Y qué es una aceleración? Es un cambio de velocidad. Yo estoy en velocidad cero, y cuando viene la onda, entonces me le aplico una velocidad, entonces ahí está la aceleración. Y si esa aceleración ese edificio está cimentado sobre un terreno arcilloso, va a amplificar. No es lo mismo que la velocidad de traslación de una onda sísmica en roca, el cual pasa muy rápido, pero no amplifica. Entonces, el tiempo es menor de interacción entre la onda y la edificación, que es lo que pasa en estos suelos arcillosos, donde la onda sísmica va a interactuar por mayor tiempo sobre una edificación, y eso va a hacer que colapse. Pero además también, el 70% de nuestras escuelas hay que chequearlas. Algunas van a colapsar, otras se van a caer parcialmente, otras se van a agrietar, pero hay tipos de diseño como es la reforma y el UFE, que definitivamente hay que intervenirla antes de tiempo, porque no tenemos ni hora, ni día, ni mes en que deba ocurrir un gran terremoto en la República Dominicana. Y todo es indicar que va a ser sobre todo en el área del Cibao. Ingeniero, pero se han construido muchas plazas aquí y se están haciendo unas torres, unos edificios, que, por ejemplo, donde yo vivo se está construyendo un proyecto. Y como que yo ya va en cuarto nivel, no veo columna, y veo como que eso comenzó, llevaron unos asuntos, lo pegaron. Eso es seguro. Y sobre todo, observo en la gran mayoría, y todo el mundo lo sabe, haitianos. Los haitianos saben trabajar. Veo, creo que 2 ingenieros, 3, y todos haitianos. Yo tengo mi duda, porque si bien es cierto que tenemos un código sísmico bastante bueno, se está aplicando aquí, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo el trabajo, pero yo tengo mi duda en cuanto a la supervisión. Porque tú dejas un grupo de haitianos y aquí los bloques se pagan por unidad, por rendimiento. Y en el caso mío, muy particular, cuando me ha tocado dirigir, soy mucho los pleitos que me llenen la recámara de los bloques, cada línea o cada 2 líneas. Cuando tú vienes y te descuidas, te meten 5 líneas y no te le colocan hormigón. Para avanzar. Entonces, una varillita sin concreto no es un hormigón armado. Entonces ahí pueden haber muchas sorpresas, ¿verdad? Porque la mano de obra haitiana no tiene el conocimiento de lo que es seguridad. Ellos la supervivencia, ganarse el asunto rápido por ajuste. Entonces ahí tenemos nuestra duda, pero además también tengo toda la seguridad de que muchas edificaciones a orillas de cañadas, sí, de muy mala calidad, hechas retazos,
con pocas varillas, con poco cemento, pero además también en áreas de deslizamiento y áreas de amplificaciones de onda sísmica, en el cual hay un estudio que dice que en Santiago pueden haber entre 25 a 35 mil entre muertos y heridos, lo que significa que es un número bastante alto. Y si nosotros sabemos las cosas que pueden fallar, por ejemplo, el elevado de la estrella Sadalá, un elevado muy similar, mucho más fuerte que el que tenemos acá, pues en Kobe, Japón, con un terremoto de 7.2 colapsó. Es decir, que tenemos muchas obras de infraestructura que las tenemos estudiadas, sabemos qué va a pasar. Aquí tenemos nosotros plazas comerciales que algunas, aunque están hechas de una estructura metálica, uno siente que le hace falta un poquito de rigidez. Entonces, si bien es cierto que quizás esa plaza de 2 niveles quizás no se va a caer, pero la gente le da la sensación que se va a caer, porque apenas pasando un camión muy pesado por el frente de esa avenida, pues se siente cierto tipo de vibraciones. Entonces la ingeniería no solamente debe de ser económica y segura, sino que tiene que aparentar que sea segura, porque la inseguridad de ingeniería no puede existir. Ingeniero, cuando uno pasa el puente Hermanos Patiño, que está cerca de este Canal 25, uno si se estaciona en el tapón, que es continuo, uno baila, ¿ese puente es seguro o hay puentes aquí que podrían colapsar? Fíjate que lo que pasa es que los puentes todos tienen un periodo, una frecuencia de moverse, que muchas veces no se nota. Pero tú has oído siempre de que a los guardias se le prohíbe marchar encima de los puentes, porque si la frecuencia de la marcha coincide con la frecuencia del viento, entonces puede colapsar un puente, como colapsó un puente en San Francisco recién inaugurado, el cual la frecuencia del viento, pues coincidió con la frecuencia del puente. Porque ¿qué le pasa a un columpio cuando tú le vas aplicando fuerza? El columpio va subiendo, sí. Porque tú vas con la misma frecuencia. Entonces, ¿qué resulta? Que los puentes son como ese, es un puente colgante. ¿A qué se denomina un puente colgante? De que cuelgan precisamente sobre los cables y sobre torres que están en sitios específicos, y que una vez yo fui testigo y escribí sobre el puente Hermano Patiño, porque las bases del puente Hermano Patiño, sobre todo donde está el empalme de la estructura metálica con la parte de hormigón, estaban corroídas porque las orinas de todos aquellos que se orinaban en la base pues habían podrido completamente en la base, y ante una sacudida lateral del puente, pues eso podía colapsar sobre todo la parte central del Hermano Patiño. Y el puente, ingeniero, 3 le voy a mencionar, a ver que usted me dice, que se ha hablado mucho, Ercilia Pepín, Yapur Dumí, un puente que está cerca de Praisma y un puente que está por Radio Centro. Bueno, fíjate, dependiendo del grado del terremoto y la cimentación, porque el puente de la Yapur Dumí sobre el río Yaque, pues es un puente que podría colapsar, pero no tan fácil, porque ese puente se construyó con un diseño militar, metálico, pero ¿qué sucede? Que muchas veces el movimiento es muy fuerte y las vigas, entonces el dado de apoyo es muy corto, pues pueden sufrir porque hay un desprendimiento. Pero si los puentes se cimentan directamente sobre estratos fuertes, sobre las rocas, o se le mete pilote, es muy difícil que ese tipo de puente pueda colapsar. Y más ese de la Yapur Dumí, el cual es completamente metálico y un puente que aparentemente es sencillo y que yo entiendo que fue muy bien construido. Ahora, el de la Francia quizá podía ser mucho más susceptible, porque la tecnología que tiene es una tecnología que no es tan avanzada como la del puente Hermano Patiño, la del puente de la Yapur Dumí, y resulta que veo mucho peso, mucho hormigón, y entonces tengo la duda sobre la cimentación. Es decir, que los terremotos muchas veces pueden descubrir errores de construcción que no se ven en el momento, y que por tanto nosotros con un terremoto en Santiago esperamos el colapso de muchas de las edificaciones que hemos mencionado, pero también el colapso también del sistema de agua potable.
y alcantarillado, que va a colapsar por 1 o 2 semanas y debemos de estar preparados. Las redes eléctricas también van a fallar, algunos incendios tienen que ocurrir, por lo que nuestros hospitales, gracias a Dios que... El Cabral Ibáez, ingeniero. Gracias a Dios que el Cabral Ibáez le ganó la batalla a los terremotos. Porque se tenía problemas. Porque 6 edificaciones como esa, como el Cabral Ibáez, colapsaron en México, en el terremoto del año 1985, y que el sismo del año 2003 presentó un pobre desempeño en José María Cabral Ibáez, el cual a mí me tocó hacer una revisión total, sobre todo por un método que se llama de visión rápida, el cual yo estuve, y gracias a que tenía ahí unos muros de hormigón, para esa magnitud se comportó bien, pero un terremoto de 7.5 comparado con uno de 6.5 es 32 veces más grande, porque disipa 32 veces más energía que uno anterior de un grado menor, lo que significa que ese centro hospitalario, gracias a Dios, puede dar muchos servicios después de un terremoto, pero aquí nosotros tenemos muy buenas clínicas. Por ejemplo, además clínicas privadas que se han construido, son clínicas que tienen que tener buena respuesta ante un terremoto, y eso es importante, porque si a nosotros se nos caen los centros hospitalarios, otro edificio vulnerable, se nos cae también el edificio de los bomberos y se aplastan los 7 camiones de bomberos. Entonces, ¿cómo vamos a dar respuesta? Y es un edificio muy vulnerable. Es decir, que aquí nosotros sabemos la gran mayoría de las cosas que va a pasar, nosotros las sabemos. Ingeniero, perdóneme. Cuando se produce un temblor, un terremoto, yo recuerdo de Haití, de hace menos de un mes, que yo precisamente estaba sentado en mi apartamento, tomándome un café, y había una señora conmigo y le dio un ataque de nervio a ella y no encontraba qué hacer. Y lo que cogió, ella cree mucho en Dios, el rosario, y comenzó a rezar. ¿Qué uno debía hacer? Ponerse la mano en la cabeza, tirarse de rodillas, pedir a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, eso es bueno de pedir a Dios, pero Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad. Porque eso es lo importante de Dios, que Dios nos ha mandado señales y nos sigue mandando señales y nos dice prepárense, porque Dios no va a estar en todo el territorio dominicano cuando ocurra el terremoto, como sucedió con aquel famoso señor que se estaba ahogando y le pidió a Dios que lo fuera a rescatar, y le mandó una gente en un bote y no se quiso montar, lo mandó otro un jet ski y no se quiso montar, ¿verdad? Y después cuando llegó allá le pregunta a Dios que qué pasó, que lo dejó abandonado, y yo, pues yo te mandé 2 personas y no te quisiste montar. Entonces, eso pasa con los terremotos, de que Dios ya nos ha dado la inteligencia para poderlo entender, poderlo interpretar y saber precisamente dónde tú vives, dónde tú trabajas, cómo tú comportarte cuando llegue. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad, porque nos está dando la enseñanza, nos está diciendo todo, y en ese momento de fe, porque antes se le creía que los terremotos era un castigo de Dios. Y cuando tú vas a la Biblia, tú te vas a encontrar con muchísimos capítulos donde se mencionan los terremotos, el cual lo primero que hay que hacer es saber dónde tú vives, dónde tú trabajas, porque la gente se cree que todo se va a caer. Sí. Y si todo se estudia, una casa bien hecha de bloc, no es verdad que va a tener problemas. Una casa de cana, no es verdad que va a tener problemas. Un edificio de 4 niveles de bloc, no debería tener problemas si no tiene grados de vulnerabilidad sísmica, porque nosotros tenemos identificado como 14 o 15 grados de vulnerabilidad sísmica que puede ocurrir, por lo que cuando venga un terremoto, por ejemplo, yo sentí ese evento, y cuando lo sentí como si me marearan un poco, porque el terremoto produce 4 tipos de ondas, que son la primaria, la secundaria, la Rayleigh y la Lowe. ¿Qué sucede? Que esas ondas que viajan a larga distancia son superficiales, no mueven completamente la corteza, como es la onda secundaria, que es la onda de corte. Esta, lo que tú sientes como un mareíto, o como que te sacan una alfombra debajo. Yo perfectamente identifiqué ese terremoto y dije, ese terremoto es bastante lejano, porque si lo hubiese sentido que a mí me levantan,
hacia arriba, yo sé que esas son las ondas primarias, el cual el terremoto es bastante cerca. Y que por tanto, una educación, precisamente, tú puedes interpretar perfectamente y qué hacer. Sí. Por ejemplo, yo le aconsejo a que todo el mundo sepa si está durmiendo, qué hace. Porque ese es lo más inconveniente. En el caso mío, que siempre voy a los programas, digo, yo tengo una cama, que es un cajón de madera, con su spring. Bueno, pues yo lo que puedo hacer es, llegó el terremoto, estoy durmiendo, pues yo me le tiro al lado de la cama para que se produzca el triángulo de la vida y que esté lo más al exterior del edificio. Porque si estoy más al exterior del edificio, los que están más cerca de los muros exteriores son los primeros que van a sacar. Entonces, si yo estoy dentro del triángulo de la vida, que sé que si la losa se va a caer, no me va a aplastar, sino yo voy a encontrar ese hueco, entonces yo puedo resistir aún después que colapse mi edificación. Y que por tanto, les informo a todos aquellos televidentes de que cuando hay un terremoto, apenas tú tienes 10 segundos para tú poder salir de tu vivienda. Y muchas veces salen de una vivienda segura, de un nivel, y se van al frente, a la calle. Entonces, ¿qué sucede? Que si no lo mata el terremoto, lo mata el cable eléctrico que se ha caído una de las torres. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que saberlas, interpretarlas, porque uno actúa por el conocimiento. Ahora, lo primero que tú tienes que cuidarte es la cabeza, porque si tú pierdes el juicio, como dicen los viejos, ¿verdad? Sí. Entonces tú pierdes todo el conocimiento y eso es muy importante. Ingeniero, debemos concluir, pero no me dijo nada de ahí, en Tamboril que hay un problema, brevemente. Bueno, por ahí hay el problema. Hay un problemita. Yo vivo por ahí, ¿qué usted me recomienda? ¿Que me mude? Bueno, primeramente revisar la edificación, porque si es una edificación segura, buena, de un nivel, o si es de madera, por ahí pasa la falla septentrional y el tramo entre Navarrete y Tamboril es un tramo que no está disipando energía, porque la falla septentrional tiene 3 tramos, uno de la bahía de Manzanillo hasta Navarrete, de Navarrete a Tamboril, y de Tamboril hacia la bahía escocesa. El tramo Navarrete-Tamboril no se está moviendo. Ahora, de Tamboril hacia allá sí está disipando, y si tú ves al frente de la Ceiba, el famoso árbol de la Ceiba, que tú ves la hondonada ahí, precisamente por ahí es el paso de la falla septentrional, y el cual en la parte norte el nivel freático es muy alto, por lo que significa que un nivel freático alto con un terremoto de 7.5, entonces puede haber grandes problemas. Pero si tú vives una casa de un nivel bien hecha o una casa de madera, lo único es que el que vive en una casa puede salir en 10 segundos. Yo no, yo vivo en una cuarta planta y me tomo 20 segundos. Es decir, que yo tengo que enfrentar la realidad en el cuarto nivel, y eso es muy importante a la hora en que uno siente un terremoto, y sobre todo de una magnitud. Un terremoto de 8, nadie va a poder caminar. Nadie va a poder salir, porque si tú quieres salir, las puertas a ti se te trancan, los marcos se te doblan, y además también tú no vas a poder caminar porque es más alta que una ola esta que surfean ahí en Cabaret. Wow. Esa es la realidad. Agradezco la presencia del ingeniero Irving Vargas. Usted escuchó, vamos a poner en práctica y vamos a ponernos a ensayar, ingeniero, para cuando esto ocurra. Eso es lo primero, porque nadie se desarrolla en un área determinada si no tiene conocimiento, porque el conocimiento te lo da la práctica, y la memoria que uno tiene es precisamente un archivo de lo que uno hace cada día. Así es. Gracias, ingeniero. Conversamos con el ingeniero Irving Vargas. Él es especialista en sismo, terremoto, fue presidente del CODIA, fue secretario de urbanismo del ayuntamiento y tiene muchos conocimientos. Un hombre que hay que estar cerca de él porque él orienta para cuando esto ocurra. Dios quiera nunca pase, pero bueno, por si pasa, estar preparado. Gracias, ingeniero. Feliz domingo. Vamos a una pausa breve, retornamos con más informaciones y la parte final.